Esta semana comenzamos un nuevo formato en nuestros grupos. Y en estos grupos, lo que estamos cambiando es lo que hablamos la semana pasada. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? No el tema de los grupos, de nuestra reunión. ¿Qué hablamos en la reunión? Ok, Rebeca, que ni siquiera estuvo aquí. La gran idea. Ok, es importante cuando no estemos acá escuchar el mensaje. Por eso lo mandé. Yo creo que todos lo vieron en Glip, ¿no? Que el mensaje fue enviado. Entonces, escuchémoslo. Como digo, esto es lo más importante. Lo más importante es esto, nuestra reunión y nuestra determinación para esto. Y ahorita voy a entrar en ese punto, pero primero, lo más adelante que puedan, hermana. Algo extremadamente importante es que notemos el cambio en nuestra forma de administrar los grupos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué significa? ¿Alguien puede darme un entendimiento? ¿Qué es la gran idea? ¿Alguien puede? ¿De qué se trata esto? ¿De hacer qué, perdona? Discípulos. Bueno, no, estoy hablando lo que hablamos la semana pasada, donde estamos entrando como en un nuevo formato de lo que llamamos la gran idea. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué estamos haciendo? Ok, entonces hay una sincronización, lo que se está enseñando el domingo a lo que se está enseñando durante la semana, ¿no? Entonces, la gran idea se trata de eso, de enfocarnos, de que todo esté revolviendo alrededor de una idea. Y ya dijimos, la idea de la semana pasada fue la respuesta, que es parte de una idea grande o una serie, que ¿cómo se llama la serie? Con todo el corazón. Entonces esa se puede decir es la idea grande, y esa idea grande va a tener ideas de enfoque. La respuesta esta semana fue, ¿cuál fue la de ayer? La idea de ayer. ¿Alguien se acuerda? Sí, esa fue la semana. La idea de ayer fue, ¿nadie? ¿Un Starbucks? O sea, el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Eso se llama, las ideas son el mensaje. Hablamos sobre Babilonia, ¿no? ¿No? Sobre la gran ramera. Estamos todavía estudiando sobre el mismo pasaje, ¿no? De escritura, la mujer samaritana. La primera semana nos enfocamos en la respuesta, ¿no? La segunda semana nos enfocamos en ¿qué? ¿Qué fue ayer? Ayer y ayer. ¿Sí? Algo específico. ¿Qué hizo la mujer samaritana después de saber que Jesús es la respuesta? Fue y les dijo, ¿cómo se llama eso? Evangelizar. El título del mensaje era Compartiendo a Jesús. Right, Edwin? That's the title, right? Okay. Compartiendo a Jesús. Es la idea. Esa es la idea que vamos a hablar esta semana, ¿no? Ahora, el enfoque que hablamos en esta idea era de qué es lo que vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir opresión, una religión
que oprime las almas de las personas, que crea caos. Yo en esta reunión, por eso me fascina esta reunión, porque aquí voy a poder hacer mucho más abierto de lo que voy a hacer un domingo, porque ustedes van a tener la madurez. Pero déjenme mostrarles, ¿se acuerda el hermano Paul Thorpe que estuvo aquí hace poco ministrando en diciembre? Él es un hombre ya de mucho más edad, como ustedes se dan cuenta, y él va a volver inclusive en abril, creo, porque él va a viajar a Cuba, entonces va a pasar por acá en su viaje a ministrar a Cuba. Pero algo que él me contó, él y yo estamos, se puede decir, como muchas personas dentro de la organización donde estamos, muchas personas que están un poco exhaustas de lo que llamamos claramente el legalismo, exhaustos de eso. Entonces, él me estaba contando, estábamos excambiando experiencias e ideas, y él me estaba comentando una de sus experiencias de qué tan terrible ha crecido esto. Me estaba comentando que un pastor le contó esta historia, que un hombre vino a su oficina a pedirle, a hablar con el pastor y decirle que él sentía que su esposa era infiel. Y tenía como esa intuición o hunch, sí, algo, un sentido, sexto sentido de que algo estaba sucediendo. No significa que siempre esos sentimientos sean reales, pero él quería perseguir ese sentimiento. De pronto tenía algunas razones específicas por las cuales. Entonces convenció al pastor de que tuviera una reunión con ella. Entonces ella se reunió con el pastor. Por media hora el pastor preguntando y ella negándolo, no, 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 no. Y después ya la cansó hasta que ella como que cedió de pronto para ya terminar la reunión, como que sí he sido infiel. Pero después de decirle eso, le dijo, pero nunca me he cortado el cabello. Yeah. Entonces, ¿qué está diciendo ella? No he pecado todavía. O sea, todavía estoy bien, estoy en el club. O diría en the sect, en la secta o en el culto. Entonces, ¿cómo una persona psicológicamente puede decir eso? Claro, su mente está completamente distorsionada a la realidad de lo que la santidad es. O sea, en su mente ella está diciendo, todavía estoy en santidad. Y esa distorsión, nosotros estamos en un lugar un poquito más progresivo, pero usted se va a lugares en the Midwest, en otros estados, Alabama, Kentucky, y hay cosas que nosotros nos parecería insólitas, pero existen. Entonces, por eso, esa es la razón de lo que estamos hablando. Y esa es la razón de lo que yo estaba hablando el domingo. Si usted notó, ayer yo estaba hablando, y mucha gente no comprende, en Mateo 11:28, cuando Jesús está diciendo, venid a mí, vosotros que estáis cargados, trabajados, yo os daré descanso. ¿A quién le está hablando? Bueno, a los judíos que están bajo el dominio de los fariseos. Está diciendo, vengan a mí. Yo soy manso, soy humilde. Y les voy a dar descanso a sus almas. ¿De qué van a descansar? Del trabajo, de la labor. Y eso es lo que estamos tratando de hablar. Nosotros aún estamos en una organización y en un contorno donde es lo que es. O sea, es la ley que manda. Y si no eres parte de eso, no eres parte del clique. Entonces, es algo, hasta hace poco alguien estaba
Eso, yo le digo a ustedes esto porque ustedes son líderes y ustedes están en Facebook, puede que tengan amigos de otras iglesias, entonces puede que escuchen algo. Entonces, por eso me gusta hablarles también claro. Pero un pastor de una iglesia en Flamingo Road, que no va a decir el nombre de la iglesia, eh, él estaba hablando con un evangelista. Este evangelista me buscó a mí, todo vuelve a mí por alguna razón, me buscó a mí a decirme su conversación. Fuimos a almorzar, me habló, él es una persona ordenada, ordained minister con la organización. Me dijo, sí, no, es que este pastor me dijo que habías abandonado la fe. Y yo dije, abandonado la fe. Y él dijo, pero yo no lo creía. Entonces, él no me llamó en realidad para preguntarme si sí o no, no, sino en realidad al final de la conversación me estaba diciendo que él siente que está en el lugar equivocado y se tiene que ir de ahí porque no quiere estar en un lugar de esa magnitud. ¿Por qué esto sucede? Porque hay algo que no es saludable dentro de esos contornos tan, se puede decir, extremistas. Los fariseos vivían eso, los saduceos, donde son clics. Si tú no eres parte del clic, ya eres un reprobado prácticamente. Y en ese contorno, en ese clic, o sea, al no ser parte, y la forma como se asusta a las personas es, oh no, Pastor René, el Pastor Rubio, no. O sea, ya es como, ya poco me ponen con el del 666, ¿me entiendes? No, en serio. Pero ¿por qué hacen eso? Para que nadie me llame, nadie visite, nadie, no, eso está peor, está terrible. Perdón. Sí. 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 Yeah. Yeah. Ujú. Entonces, ¿por qué sucede eso? Es obviamente lo que él dice. Yo en realidad no sabría hacerlos de qué en realidad, pero de lo que es una rabia, es una ira, sí, es una ira religiosa. Es la misma ira religiosa que los fariseos tenían con Jesús. Ellos se crujían los dientes porque Jesús no era ortodoxo. Jesús no era ortodoxo en ninguna manera. Si él estuviera caminando hoy, en realidad en ese tiempo, probablemente era uno de los judíos más liberales que había en esos tiempos. Él estaba volviendo todo patas arriba, hablando de gracia y misericordia, que no, prácticamente no está diciendo no obedezcan la ley, pero les dije, tiren la primera piedra. Y ellos como, pero ¿de dónde salió esta idea de que tiren la ley? Dice que hay que apedrearla. ¿Qué está haciendo él? Está trayendo, obviamente Dios en carne, está trayendo el entendimiento de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ustedes tienen que entender que nosotros hemos estado en un punto de transición. Un punto de transición de ser parte de algo, de un legalismo, a ser parte de lo que es algo sano. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es tener una iglesia sana, saludable. Eso es lo que queremos, ¿no? Saludable. De que la gente de verdad crezca espiritualmente. Y de que la gente de verdad se sienta el amor de Dios, sienta una relación con Dios saludable.
¿A quién le gusta tener una relación con Dios con temor? Y estoy hablando de terror, ¿no? No estoy hablando de la reverencia a Dios, sino de terror, de que Dios me va a hacer esto, Dios esto, Dios esto, Dios esto. Entonces, eso no es una relación saludable. Entonces, de esas iglesias hay muchas. Entonces, uno de los errores que muchas personas hacen es de que se cansan de la organización o de las políticas, la política que hay, las cosas de hombres que hay, que eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Ustedes han borrado prácticamente el mandamiento de Dios, lo han borrado con sus mandamientos. Entonces, el error que muchas personas hacen es que se van de acá al mundo y empiezan a ir a bares, a beber, a tomar, pero la razón que lo hicieron fue porque fueron tan heridos que salen corriendo. Ahora, obviamente eso es un error, porque yo hasta en mi perspectiva, yo he sido herido mucho por muchas personas, hasta mentores, personas que uno de pronto confiaba en, pero Dios a mí no me ha hecho nada, en ninguna manera. Es más, Dios me ha defendido. Que los que me trataron de hundir y atacar, el Señor los corrigió. Porque les dije de un pastor el que estaba diciendo esto en esa iglesia, él ha sido corregido. Es más, el que en la organización de estos títulos políticos, el presbítero de la sección, se llama David Elms, él se reunió conmigo en enero primero, me llamó a una reunión enero primero, quería almorzar conmigo, toda mi familia, y todo era para hablarme de cómo él estaba llevando prácticamente a uno de los pastores que se vinieron en contra de mí, lo estaba llevando delante de lo que llamamos en nuestra organización el Sanedrín de la UPCI, prácticamente para asustarlo a quitarle su licencia. Ahora, supuestamente yo soy el diablo, pero los líderes en realidad por encima, ellos saben que, y muchos ancianos, el hermano Williams, el superintendente, nos ha animado mucho y todo. Entonces, lo que yo lo veo es como una ira es religiosa a experimentar en verdad la gracia de Dios y el amor de Dios. Nosotros como cristianos no podemos tener temor a la gracia de Dios, no podemos tenerle temor al amor de Dios. Eso es lo que muchas personas hacen. Ellos se apegan a su religión, se apegan a sus reglas y no tienen no saben cómo manejar la gracia, no saben cómo administrar el amor de Dios, no saben cómo vivirlo, es más. Y eso no es lo que queremos ser. Entonces hemos estado en un camino de ser un lugar saludable, ¿ok? Un lugar donde personas de verdad puedan crecer. Esto no tiene nada que ver con la doctrina es la misma, esto no tiene nada que ver con en realidad nuestra iglesia, sino es lo que la palabra de Dios nos ha llamado, como dijimos ayer. ¿Qué nos llamó Jesús? Dijo, os daré descanso, ¿verdad? Eso es lo que Él nos llamó. Ustedes saben, muchas personas aquí que cuando en el servicio en inglés estamos hablando sobre esta doctrina del cabello. Estamos enseñando la parte 1 el domingo, la parte 2 este domingo que viene. No es Dios llamándonos a descanso con un peso en la cabeza, teniendo headaches, dolores de cabeza. Eso no es descanso. Eso es un trabajo. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, venid a mí. Es más extremista que los mismos fariseos, porque ellos ni siquiera enseñaron eso. Entonces nos estamos yendo hasta por encima de lo que ellos habían enseñado referente a eso. Ellos nunca le habían puesto tampoco ese peso tan por encima a las mujeres, pero en sí tenían mucha opresión, obviamente. Y desafortunadamente el objeto de opresión siempre es la mujer. La mujer tiene que pagar todo, los platos rotos, ¿no es cierto? Desafortunadamente. Entonces, eso no es saludable.
Cuando hablamos en muchos círculos de nosotros, cuando hablan de santidad, solamente inmediatamente hablan mujer, mujer. Y la mujer, y predícale y dale duro. Eso es un fanatismo que no está basado en la palabra de Dios. Hablar de esa manera, con ese espíritu, con esa forma. Entonces, ustedes tienen que comprender espiritualmente en dónde estamos. Espiritualmente estamos acercándonos de verdad a Jesús. Conociendo de verdad su palabra. No tratando de vivir como una secta, sino vivir un cristianismo de verdad. Un cristianismo verdadero. Si nosotros, déjeme decirle, si usted probablemente no podría vivir en el cristianismo de los tiempos de los apóstoles. Usted probablemente estaría aterrorizado y aterrorizada, porque ellos tomaban vino. Hasta Pablo en 1 Corintios 11 habla de que se estaban embriagando. Y él no les dijo, ustedes están pecando, embriagando. No, les dijo, dejen de, no tienen casas para beber. Él les dijo a ellos. Entonces, muchos de nosotros ahí en ese contorno estaríamos friqueados. Gente bebiendo, los apóstoles bebiendo en sus cenas. No bebían como parranda, sino en sus cenas. Cada cena con su copa de vino, la comida ofrecida a ídolos. Usted iba al mercado, toda la comida ofrecida a San Lázaro. En serio, ese era el lugar donde ellos vivían. Entonces, ¿usted qué hacía? Mete en otro, ay, pero usted no, muchos se harían vegetarianos. En serio, ¿por qué? Por la conciencia tan débil. Por eso Pablo constantemente, pero eso no es nada. Su ídolo no es nada. Cómase la carne, le gracias al Señor. No les enseñaba a ser partícipes de los festivales, pero la carne, pues cómete la carne. Obviamente no ser partícipe de los festivales sí lo enseñaban. Entonces había tantas cosas que nosotros en realidad, imagínate, nosotros quedaríamos atónitos porque nosotros vivimos una cultura completamente aislada. Si tú quieres ser cristiano, tienes tiendas cristianas, música cristiana, la estación cristiana, el canal de televisión cristiano, todo cristiano. Puedes vivir en tu mundo cristiano sin problema. En esos tiempos vivían en medio de la idolatría, en medio de desastre, en medio de violencia, en medio de todo. Y era un mundo extremadamente liberal, en realidad. Nosotros hemos creado unos aislamientos extremos, tan extremos que es difícil que la gente entre. Le es muy difícil a la gente entrar, porque uno se ve parte muy, ay, estamos nosotros y ellos separados, nadie, no existe, no hay forma, y la gente nos ve desde afuera y dice, pero es que yo nunca podría ir a esa iglesia, nunca podría entrar, es imposible. Antes que tú le invites a la iglesia, ellos saben tú qué crees. ¿Por qué? Por Google. Y esto ya tiene toda tu definición. Dice, no, pero es que ustedes en la iglesia creen en esto. Y ustedes esto. Dime, claro. Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. Claro, es que nosotros, uno crea capas de cosas adicionales como para tratar de, no sé, proteger o hacer algo de esa manera, pero tenemos que tener cuidado de que en proteger tanto aislemos el mismo mensaje que estamos predicando, que lo hagamos inalcanzable. Y ese es el peligro que hay en el legalismo, que el mensaje se hace inalcanzable. Y por eso Jesús tuvo tanto problema con los fariseos, porque lo hicieron inalcanzable. ¿Lo dijo Jesús? Claro que sí. Él dijo, ustedes, ¿cómo es que mira lo que dice Jesús? Ustedes se van, no me acuerdo cuántas millas dice,
a ser un prosélito y luego a convertirlo hijo del diablo. Imagínate esas palabras tan fuertes. Pero Jesús le vamos a enseñar Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a enseñarle los 10 mandamientos. Pero no, es que yo sé que le van a enseñar cosas que están en la palabra, pero es más malo lo que le van a enseñar que no está en la palabra. Y dice, se van a ir más allá, se van de viaje de caminos a ser un prosélito y hacerlo hijo del diablo. ¿Cómo se hace un hijo del diablo en estos días? Convertir personas en legalistas, hacerlas tan extremas, tan aisladas, tan agrias, miserables, que ellos mismos son los que le dan una mala cara al cristianismo. Ellos mismos son los que hieren personas, los que destruyen vidas, cristianos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso, y algo muy importante que emprender es que el legalismo es un espíritu. Eso sí es un espíritu. Es un espíritu. ¿Qué es lo que Jesús y Pablo y Pedro y todos ellos nos estarían diciendo hoy en día? Es lo que yo he estado diciendo mucho, poco a poco. Las personas tienen que crecer a tener una relación personal con Dios, con Jesús, y aprender a ejercer la conciencia. Aprender a ejercer la conciencia. Aprender a ejercer esa individualidad con Jesús. Hay cosas que a muchas personas les serían un objeto. Por ejemplo, aquí puede que haya alguien que no le gusta ir a un cine y usted dice, no, eso es del diablo. Ok, es del diablo para ti. Para otra persona puede ser una bendición. ¿Sí me entiendes? Pero por eso no se puede, la iglesia no puede estar haciendo esas aserciones de que es del diablo o no es del diablo. Porque hay campo de conciencia en las áreas que no son salvación. Y tiene que haber. Pablo hasta en el área de vino, aunque en esta iglesia enseñamos en contra del alcohol, ¿por qué? Solamente por sentido común. Y yo lo digo, no es porque te vas al infierno o por... Yo voy a ser sincero, mi mamá de vez en cuando toma vino todavía. ¿Ella va por el infierno? Claro que no. Pero sí te dejo saber de que una persona que tenga una debilidad en esa área se puede ir de para abajo. Seguro que sí. Exacto. Eso es sentido común. No te puedo decir, la Biblia dice que no tomes vino porque te vas para el infierno. No te puedo decir eso. Pero sí te puedo decir de que la borrachera es algo que nos lleva a alejarnos de Dios. No es solamente en sí la borrachera, sino entienda, lo que sucede en la borrachera es el pecado. En la borrachera no sucede nada bueno. Nos lleva a inmoralidad, nos lleva a mentir, nos lleva a robar, nos lleva a herir personas. Hay veces hasta la propia muerte del cuerpo. Exacto, sí. O ya, elimina el sentido de conciencia, claro, ¿no? Un borracho, me acuerdo de mis tiempos de borrachera y drogadicción, eso es como que uno cambia, es como que se prende el switch, es como que ya las reglas de antes ya no importan, estoy hablando de mis reglas personales. La gente viola hasta sus propias reglas personales que tienen, pero tenemos que comprender ser bíblicos, de que hasta en esa misma cosa que dijo Pablo en Romanos 13 y 14, él dice que, y es donde estamos enseñando que el reino de Dios no es ni bebida ni comida, porque eso está en Romanos 14, él está enseñando sobre el vino. Y él dice que nadie os juzgue en eso. O sea, ejerzan su libertad. Él le está diciendo a la iglesia en Romanos, imagínate que un pastor dijera eso hoy en día. Wow, ese pastor sí es el diablo. Diciéndoles que ejerzan su libertad al comer carnes ofrecidas a ídolos. Y yo quiero que comprenda, yo en ninguna manera me voy a parar a decir algo.
sobre eso. Yo ya dije claro, mi posición es de sentido común. Estoy tratando de expander su mente a la diferencia que había entre la iglesia del primer siglo a la iglesia de hoy. Para que comprenda eso, comprenda la diferencia que hay. Pero en Romanos, capítulo, es el mismo capítulo donde estamos, capítulo 14. Pablo está diciendo, hablando de los débiles en la fe. Y la escritura dice, mira lo que dice, ok. Déjame entrar exactamente en el versículo que lo haría más contexto. Ok. Versículo 20, por ejemplo. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, hablando de las carnes ofrecidas a ídolos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Está diciéndole a la iglesia, si ustedes tienen fe para hacer eso, háganlo en privado. Es lo que le está diciendo. No lo hagan en frente de hermanos que vayan a ofenderse. ¿Tienes tu fe? Siguiente verso. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Con el área de vino. Yo nunca enseñaría esto. ¿Por qué? Porque no, yo no confío en que la gente vaya a usar la moderación. Sí, y eso es lo que él está haciendo. Porque entiende, el vino para ellos era como el jugo para nosotros. Como el café en realidad. Era algo que lo hacían normalmente. Era normal. Ahora, otra vez digo, en mi cultura yo no tendría confianza de que personas vayan a ejercer un dominio propio, especialmente en nuestra cultura. La cultura hispana nunca ha sido una cultura en realidad de tomarse una copa de vino con la cena. No, de ahí sigue la botella hasta la madrugada. En realidad es verdad, nosotros somos así una cultura de desorden, de relajo, de parranda. Ahora, tú vas a muchas culturas en Europa, todavía hoy en día hay iglesias hasta de nuestra organización donde los pastores toman vino, en Europa. Pero es una cultura completamente diferente. Ellos no lo ven como parranda, como fiesta, nada, lo ven como que, oh, es mi cena. Sí. Porque como dice ahí el siguiente versículo, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Qué significa eso? Todo esto se trata de la fe. Entonces, si una persona se siente condenado al comerse un pedazo de carne ofrecido a San Lázaro, que está diciendo Pablo, no lo comas. ¿Por qué? Porque es pecado para ti. ¿Por qué es pecado? Porque tu conciencia te está acusando. Entonces, es igual con el vino, era igual con la carne ofrecida a ídolos, era igual con muchas cosas en esa cultura. Él les enseñó a la iglesia que aprendan a usar la conciencia. Y esa es la forma como la iglesia fue enseñada. La iglesia fue enseñada a usar conciencia, no a crear sectas. La secta que cree en esto, la secta que no cree en eso, la secta que predica en contra de esto, la secta que no predica en contra. No, era simplemente usen conciencia.
Bueno, en ese caso el problema que hay ahí es que el razonamiento de la conciencia ha sido distorsionado por mala enseñanza. Entonces, claro, ha sido una manipulación. Muchas personas han llegado a tener posiciones en su conciencia a causa de la manipulación, a causa de la mala enseñanza. Digamos, si uno si uno crece creyendo que el cine es del diablo, es malo, es malo, es malo, es malo, es malo, cuando la primera vez que tú vas a un cine, tu conciencia te va a acusar. Por eso como que estás haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque toda tu vida te dijeron que es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Yo cuando llegué a la iglesia me decían eso y yo nunca lo entendía. Y decía, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? Yo venía de South Beach, de parrandear, de ver cosas sucias en las discotecas. Y yo cuando iba al cine iba a ver películas. Entonces yo decía, ¿pero qué hay en el cine? En Colombia, todos los domingos mi familia íbamos al cine en la noche. Los domingos de la noche era como la noche de cine. Y mi única experiencia en el cine era ir al cine con mi mamá y ver películas. Esa era mi experiencia de cine. Entonces yo no lo veía. Yo decía, pero qué extraño. No, pero es que en el cine hacen esto y hacen eso. Pero yo decía, pero en todos mis años de vida nunca vi una cosa de esas. En el cine. Ahora, si vamos a retroceder, cuando recién salió el cine, claro que sí. Y los drivings, esos eran de los jóvenes de Hooked Up. ¿Pero por qué? Porque no tenían ningún otro lugar. Ahora en nuestra cultura, donde sea, hasta en la escuela. El cine en realidad van a ver películas. Imagínate hoy en día donde estamos en una temporada trascendental donde por primera vez se ha visto que las películas cristianas son ya blockbuster hits en los cines. Es algo que nunca se veía, ¿verdad? Entonces, la conciencia puede ser mal entrenada, la conciencia puede ser alterada, puede ser distorsionada. Uno puede enseñarle a un niño que algo es malo, 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 cuando no es malo. Eso es alterar la conciencia, distorsionar la conciencia. Entonces hay cosas que son legítimas de la conciencia, que Dios las puso ahí, o desde mía personales, hay otras cosas que no. Hasta en la misma conciencia, hay veces usted va a cambiar posiciones en su conciencia. Usted puede que tenga conciencia a algo y luego años después ya no tenga esa conciencia. ¿Qué significa eso? Que usted se volvió carnal, liberal y, mejor dicho, está lejos o lejas de Jesús. No, ¿sabes qué lo que significa? Que usted maduró espiritualmente. Pablo, Romanos 14, comienza diciendo, recibid al débil en la fe. Y dice, el débil en la fe es el que no come carne. Entonces está diciendo Pablo. Había gente que de pronto no comían carne porque no querían ir a la carnicería y ver toda esa comida ofrecida a ídolos. Entonces crearon posiciones de que yo soy santo, por lo tanto yo no como carne. Entonces Pablo luego se iba por el ladito y dice, dame un pedacito de esa, por favor. Claro. Y la gente de pronto hasta pensaba, pero este Pablo, este hombre, mira lo carnales que son. Y Pablo, ¿qué estaba diciendo? Recibid al débil en la fe, al que aún no ha crecido. Entonces hay áreas de crecimiento en nuestras vidas espirituales, hay áreas de crecimiento. Ahora es muy importante, hasta en la Biblia sí nos hace, y eso es lo que yo sí enseño, la Biblia hace una declaración clara, lo que es la borrachera, lo hace constantemente, por eso yo no tomo. Yo no tomo, no es porque tomarme una copa de vino sea un pecado. Primeramente, a mí no me gusta el alcohol, nunca me gustó. Pero segundo, yo no es que no tome porque es un pecado tomarme una copa de alcohol. No, eso no es la razón, no es bíblico. Jesús tomó vino, ¿usted sabía eso? La cena del Señor que hicieron muchas iglesias y todavía lo hacen, la hacen con vino de verdad. Jesús tomó eso. Ahora, ¿por qué yo no tomo? Porque para mí es una puerta que no quiero abrir. Y no la veo necesaria en mi vida. Veo, ya que Dios me ha llenado con el Espíritu Santo, siento un gozo más, es en el Espíritu Santo
que en el vino o en cualquier cosa de esas, ¿verdad? Entonces es algo que me puede guiar a tomar decisiones incorrectas. ¿Qué es lo que estoy demostrándole a usted? Le estoy demostrando un balance donde usted tiene que aprender a crecer y a ejercer razonamiento espiritual, dominio propio. Y es más fácil que un pastor le diga a usted el sí y el no. Es más fácil que yo con la membresía le di una lista de todo lo que es del diablo, todo lo que es de Dios, and that's it. Camine con el manual todos los días. Si tiene una pregunta, vea el manual. ¿Está el manual? Ok, sí. Es más fácil, pero no es de Dios, porque no es la forma como Dios nos ha llamado. Dios quiere que tú y yo ejerzamos esa madurez espiritual. Por eso Hebreos capítulo 5 dice que el crecimiento espiritual verdadero, él dice, es aprender a discernir entre lo puro y lo impuro. Él dice, esa es la madurez espiritual. Y el legalismo no permite a la gente ejercer eso. Porque el legalismo es decirle todos los sís y todos los nos. Entonces es como decir que otra persona piense por usted. Y si tiene una pregunta, llámeme. Si tiene alguna pregunta, duda, usted sabe, yo estoy disponible, llame. Oh, pastor, estoy aquí enfrente, me están invitando a una película, ¿qué hago? ¿En serio? O uno de las preguntas que se hacen, que voy a entrar aquí, pero venden alcohol. Tengo una reunión familiar y mis padres toman y ¿qué hago? Como que, ¿qué hace? Pues, no sé, ¿qué quiere hacer? Piensa, usa el cerebro. Usa discernimiento. ¿Ah? Ajá. Ajá. Ujú. Ujú. Es verdad, ¿no? Y es verdad. Sí. Sí. Ujú. Sí. Mire, ese es el punto. El camino espiritual es independiente, es individual. Eso es un punto muy importante. Ahora, yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué creen que Dios quiere? ¿Que haya un hombre en una iglesia que le diga a todos qué hacer o que las personas individualmente sepan qué hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que Dios quiere.
que cada uno de ustedes sepa tomar decisiones espirituales. De eso se trata la madurez espiritual. Yo, como pastor, me voy a quedar en la Biblia, voy a enseñar en contra de la borrachera toda mi vida, porque es bíblico. Voy a decir mi posición personal de por qué no tomo, en el sentido de que no lo hago por esto y esto y esto. Yo sé que personas como Benjamín tendrían una convicción muy grande de por qué no tomar, ¿verdad? Ni siquiera medio, ni siquiera el olor probablemente, ¿ah? Ni lo oler, claro. Hasta puede que para ti sea un problema, puede que hasta para Benjamín sea un problema los postres que están llenos de alcohol. Hay postres que están saturados de alcohol. Y él seguro lo huele, cuando se lo sirve lo puede oler. Yo no tengo problema en comer un postre de eso, me fascina, no es que voy a pedirle al Señor, oye, échale más, por favor, no. Pero, pero es algo que le da sabor al tiramisú. El tiramisú tiene alcohol, hay chocolates que tienen alcohol. Ahora, yo no estoy preocupado si tiene o no, no le pregunto al, oye, mesero, ¿cuál tiene más alcohol de los postres? No. Pero si me pone un tiramisú, me lo como sin problema. Pero hay personas que sí van a desarrollar convicciones muy fuertes hasta oler algo a causa de su pasado, ¿verdad? Hasta personas que hayan fumado de la misma forma van a crear convicciones más fuertes de otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es un camino individual, ¿verdad? Es un camino individual. Eso es lo que tenemos que aprender, que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia tenga la madurez, que las personas tengan la madurez de tomar decisiones, no de que tenga que mandarle un texto a un hombre todo el tiempo a decir sí, no, como si fuera el Urim y el Tumim del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes se paraban y le decían al Señor una pregunta, el Urim y el Tumim les daba la respuesta. Ya no necesitamos eso, ya Dios ha permitido el acceso de todo individuo a Él. Entonces, eso es lo que Dios desea. Y puede que hayan cosas diferentes entre nosotros, ¿verdad? Puede que hayan cosas completamente diferentes entre nosotros. Posición en diferentes cosas o que a alguien le moleste algo y que a alguien no le moleste algo, en toda clase de áreas de nuestra vida personal y privada. Pero lo bueno es de que de eso se trata el cristianismo, que es individual. Y eso es lo que estamos tratando de exhortar a las personas, de que no vivan una vida metida como en una cárcel, donde el cristianismo es pesado, es duro, es más fuerte, lo hacemos más fuerte de lo que es. Ese es el lugar donde Dios nos está llevando como iglesia. Es más, nosotros vamos a ser un lugar de sanidad para muchas personas que han salido de eso. Mire, el hermano Jesús, él me dijo esto, no pudo estar aquí esta noche porque está enfermo. Pero yo ni siquiera nunca hablado ninguno de estos temas con él. Y una vez hablando por teléfono en nuestras conversaciones que se iba a mudar acá, me dijo, mira, yo en un servicio ahí en la iglesia donde tú estás, yo fui liberado del legalismo. Y yo, wow, ¿cómo así? Nunca habíamos hablado. Y él me lo dijo, que espiritualmente fue liberado del legalismo en uno de nuestros servicios. Hace poco la persona que va a empezar, ya empezó a venir acá, su esposa está a punto de dar a luz, pero están pasando un tiempo difícil ahí. Él también viene a un lugar donde fue opresionado, destruido, en el sentido del juicio de las personas, de cómo la gente trata a los hermanos, cómo la gente habla de ti, cómo te murmuran, cómo te destruye, todo eso. Él fue tan maltratado, se alejó de la iglesia, empezó a ir a iglesias de otras denominaciones, pero sintió que quería volver y no sabía a dónde ir. Y una vez estaba hablando con alguien y otra vez, no sé, salió mi nombre por alguna razón en la conversación y que apenas salió mi nombre, que el otro ministro, licenciado, le dijo, no, ten cuidado con ese pastor que, mejor dicho, le empezó a decir todo lo que se dice, seguro. Y él me dijo a mí, que cuando él escuchó eso, él dijo, ese es el lugar donde yo quiero ir. Porque si están hablando mal de ese pastor, significa que hay gato encerrado.
Eso es lo que él dijo. Ahí hay algo extraño. Y es cuando me llamó y efectivamente quedó contento de que en realidad haya un lugar donde la gente no va a ser juzgada, no va a ser opresionada y donde puedan recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde puedan tener la verdad, donde puedan tener una relación espiritual también. No queremos nada más ser una iglesia más relajada en esos sentidos, pero también queremos preservarnos como una iglesia espiritual. Y eso es difícil. Lo hay en muchos lugares, lo hay, porque existen en muchos lugares. Pero es difícil de encontrar hoy en día, lugares espirituales. No místicos, espirituales. Místicos sobran por todo lugar, pero queremos tener un lugar espiritual. Rápidamente, ya tenemos que terminar, en 10 minutos se completa una hora, pero en los grupos en casa algo que comenzamos fue el rompehielo, ¿se acuerdan? ¿Cómo les gustó? ¿Les pareció bueno? ¿A ustedes fue más tiempo? Donde Rebeca fue menos tiempo. Ah, ok, ok. Que ahora hay más tiempo para la reunión. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, yo sé. Sí, no es verdad. En muchos casos consumía harto tiempo. ¿Ah? No, no. No, es que a los jóvenes tú le dices algo bueno, nada. Algo malo, nada. Sí, y ya. Era nada, 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 nada. Ok, empecemos la reunión. Sí. Sí. Posiblemente. Ahora, los jóvenes sí participaron más ahora en el rompehielo, ¿right? ¿Oh, sí? What are you saying? You are jóvenes. Until 25. Todavía eres joven. Esa es la idea de ahora todas las reuniones van a tener un rompehielo. O sea, mañana cuando llegue la reunión va a haber un rompehielo. Eh, También, si usted nota, algo que quiero que comprendan es de que el programa, usualmente como va a ser administrado, es que usted lee primero, empieza a decir tema de la semana o programa de la semana, como sea que el punto 4 que yo voy a decir. Luego dice serie, idea principal de la serie. Serie es con todo el corazón. Idea principal de la serie. Dice leer Mateo y Jeremías. Cuando usted ve eso, eso es lo que tiene que hacer. That's it. Leer, ok, vamos Mateo, leer Jeremías 20, Jeremías, y luego te dice qué decir. En este 2016 queremos entregar a Dios todo nuestro corazón para tener una relación más íntima con Él y así vivir vidas llenas de su gozo y su paz. Esa es la introducción sobre la serie. Luego dice mensaje. El mensaje es el mensaje de la semana, la respuesta. La mayoría de semanas va a haber serie y mensaje. Idea principal del mensaje de esta semana. Ahí dice lo que es la idea principal. Luego dice leer Juan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer Juan. No hay necesidad de elaborar más y decir, bueno, hermano, esta semana y esto y que el domingo y no, leer Juan. Ok, vamos a leer Juan 4:1. Luego de leer Juan decía pregunta 1. ¿Qué hay que hacer? Leer la pregunta. Entonces lee, ¿cuál es el don del cual Jesús le está hablando a la mujer samaritana? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Luego, usualmente va a haber algo, lo voy a tratar de poner también en paréntesis para que no se equivoque, dice, cada persona dé su opinión.
Usted puede decirle a la persona, ok, vamos a dar nuestra opinión. ¿De qué se está refiriendo Jesús? Bla, 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 bla. Entonces usted tiene siempre en paréntesis, siempre la respuesta, ¿no? Lo correcto. Y luego de la respuesta hay leer Juan 7:37, porque es parte de la respuesta. ¿Ok? Pregunta 2. Luego otra escritura. Entonces, eso es más fácil todavía y es más interactivo porque lo que queremos hacer es preguntas sobre las escrituras. Entonces, leer algo y que podamos como grupo discutir, conversar sobre esa porción. Aquí hay asistentes, anfitriones. Participe usted, tanto los líderes como asistentes, anfitriones, usted está creando la atmósfera para que haya conversación. Porque no solamente no queremos que el líder hable solo, sino que asistentes hablen solo, asistentes hablen también, anfitriones hablen también. Todos hablemos, compartan, conversen, estimulen conversación. Y es importante. También hicieron la parte de la silla vacía en la mitad. Ok, perfecto. Eso también me parecía que era una buena idea. Al final hay cierre, muy importante. Si usted sabe que hay personas, digamos en este caso, la enseñanza era muy enfocada en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces en el cierre decía, si tienes fe en Jesús hoy, entrega tu vida en sus manos y cree para recibir el don de Dios, el manantial de vida para tu alma, su Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? Es un cierre para preparar a personas que de pronto no tengan el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué va a hacer? En el cierre usted va a saber si de acuerdo a lo que hay que cerrar hay personas que usted sabe, estas personas aún no tienen el Espíritu Santo, usted va a enfocar su cierre en eso. Si todos los que están ahí usted sabe que han tenido esta experiencia, ya puede hacer algo más general, ¿ok? Pero mantenga los ojos abiertos y es importante, repase esto, repáselo antes de enseñar. Es extremadamente importante. Para terminar, quiero hablarle un poquito sobre nuestra visión. Nosotros tenemos un challenge, un reto. Yo no sé usted, pero voy a leerle algo. Esto es de una encuesta que dice, de acuerdo al Barna Group, es un lugar de encuesta. Barna Group dice que el averaje, el tamaño de averaje, o el averaje del tamaño de las iglesias en Estados Unidos es de 89 adultos. En una encuesta nacional se dice que ese es el averaje de una iglesia. ¿Ok? Yo no quiero ser una iglesia averaje. ¿Ok? Ahora, una de las razones que iglesias no crecen, aquí esta es quiero hablar sobre 2 puntos aquí. Primero, las razones no es deseo. Yo creo que todos tenemos el deseo que esto crezca, ¿verdad? La razón no es en realidad falta de oración. Hasta nosotros siendo una iglesia pentecostal siempre ha sido un enfoque en la oración. Continuamos teniendo nuestra oración, intercesión mensual. Este viernes tuvimos una intercesión increíble acá. Personas oran en su tiempo personal. Yo estoy viendo personas de oración enfrente mío. El problema no es la oración. El problema no es amor. El problema no es un lugar. Tenemos un lugar, ¿verdad? Entonces, voy a leerle uno de los problemas. Problema número 1 es que el pastor es el que está encargado de todo. Ese es uno de los problemas número 1 porque las iglesias no crecen. Por eso cambiamos a tener grupos en casas. Porque podemos continuar haciendo que yo hablo con todos, yo respondo todas las llamadas, yo hablo todos los problemas de la iglesia, pero es una receta a nunca crecer. Las iglesias que crecen son iglesias donde personas empiezan a tomar responsabilidad. ¿Ok? Entonces el problema es, uno de los problemas es de que el pastor es el que tiene que hablar con todos, hacer todas las llamadas, los problemas, atenderlos. Los grupos en casa nos ayudan a eso,
a que ustedes ahora puedan tener conversaciones. Es hasta que ustedes puedan saber más de lo que yo sé. Ese es un buen escenario, donde ustedes sepan más de las vidas de las personas que ustedes están en sus grupos que yo, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que debe suceder poco a poco es que yo sé más de sus vidas, las de ustedes. Y ustedes saben más sobre las vidas de esas personas. Esa es una receta para crecimiento, donde yo voy a estar más preocupado por el bienestar de cada uno de ustedes, y ustedes van a estar preocupados por el bienestar de las personas en los grupos, ¿verdad? Otra cosa que he estado escuchando mucho es liderazgo. Liderazgo es esencial para una iglesia. En esta iglesia tenemos líderes, sí, pero es importante comprender de que tenemos que ser parte de un equipo. Ser parte del equipo es importante. Es apoyar, es entrar en la visión. Yo creo que en algún punto, si alguien estuviera en completo desacuerdo conmigo, y no digo que ese es el caso ahora, en realidad esto es nuevo para nosotros, así que yo creo que casi todos estamos on board. Pero cuando alguien de verdad entra en un desacuerdo terrible conmigo, lo primero es hablarlo conmigo. Y segundo es, si siente que es tan terrible, simplemente haga algo diferente. Eso es lo mejor. Mira, yo tengo ahora una persona que me llama de otra iglesia, es un ministro, es un líder de esa iglesia, el líder de evangelismo, imagínate. Y siempre que me llama está en contra de su pastor. Él es un líder, licenciado, ministro de la palabra con la organización, está bajo un pastor, siempre me llama, está en contra de la visión de su pastor. Y yo le he dicho, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? En serio. Pues si estás tan en contra, déjame decirte, tu pastor no va a cambiar. Tú no vas a cambiar a la iglesia. No vas a cambiar la dirección de ese bote. El único o cambias tú o haces algo diferente. Porque si no, no funciona. Y ese es el mejor consejo que usted puede darle a alguien en ese mismo bote. Es que alguna vez usted llegue a escuchar. Porque déjeme decirle, lo va a escuchar. Si no lo ha escuchado ya, pero lo va a escuchar. Entre más crezca una iglesia, usted va a escuchar personas que yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor para poder tener una visión clara, para poder tener estrategia clara, para poder crecer el liderazgo, darle tiempo a ustedes que son los líderes. Por eso estamos aquí, que quiero darles el tiempo a ustedes. Yo voy a hacer lo más posible para eso. Y que ustedes tengan voz, tengan dirección. Mira lo que estamos haciendo ahora. Ustedes están viviendo algo que muchas iglesias sueñan tener. ¿Qué quiero decir? De que ustedes puedan liderar grupos de verdad, personas, no simplemente de liderar un calendario. Que la fecha de este evento, la fecha eso es lo que hacen la mayoría de iglesias. Los líderes, ¿sabe qué hacen los líderes en la mayoría de iglesias? Hacer eventos. Eso es todo. Es poner algo en el calendario, conferencia de hombres, que esto, puros eventos. Eso es todo lo que lideran. Y a mí me hablan de estas iglesias, me dicen quisiéramos hacer los grupos, pero no nos dejan, el pastor no quiere. ¿Por qué no quieren? Porque para hacer esto significa que yo tengo que soltar las riendas de la congregación y dárselas a ustedes. Eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy soltando el control y estoy diciéndolo, ok, vamos a hacerlo juntos ahora. Donde usted tiene voz, usted tiene autoridad, usted tiene voz en esos grupos. Usted tiene el poder de guiar a alguien correctamente o descarriarlo. Porque yo no estoy ahí. Y yo no sé qué van a hablar en privado, no tengo ni idea. ¿Qué hago yo? Lo único que puedo hacer es confiar en ustedes. O sea, se les ha dado autoridad. Y la idea es que todo asistente crezca a ser un líder de grupo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? ¿Sabe qué usted está haciendo? Usted está pastoreando. Eso es lo que usted está haciendo. Pastoreando personas. Cuidándolas. Entonces,
Eso es responsabilidad y eso ya es liderazgo de verdad. Liderazgo verdadero es liderar personas, no un calendario, sino personas. Eso es lo que ustedes están haciendo. Entonces, cuando usted escuche a alguien que, aunque estoy tratando de facilitar todo para que estemos involucrados, para usted, lo mejor que uno puede recomendarle a alguien, si estás tan en contra, de pronto esto no es apto para ti. Puede que haya otra área en la iglesia, puede que haya otro ministerio o lo que sea. Pero nosotros tenemos que cuidar esto, el liderazgo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar la dirección porque tenemos que ir en una misma dirección. Todos tenemos que ir en una misma dirección. Necesitamos estar en un mismo equipo, ¿verdad? Somos un equipo. El equipo no va a cambiar. La iglesia no va a cambiar. Yo no voy a cambiar. O sea, yo sí cambio para mejorar, ¿no? Pero la dirección no va a cambiar. Eso es, y hay veces le digo a personas que en mis años de pastorear, yo he tenido problemas y situaciones, y yo le he dicho a personas, desafortunadamente, la realidad es que yo estoy aquí, no me voy. Digo, I'm sorry, pero I'm not leaving. Yo no tengo si Dios me llama a otro lugar, me voy, pero por ahora yo estoy acá. Y es la realidad de todos. Por ahora yo estoy acá. Algún día, si Dios me llama a otro lugar, obviamente. Pero es importante que nosotros cuidemos el equipo y comprendamos que somos parte de un equipo. Entonces, el equipo de liderazgo es esencial para el crecimiento. Entonces, primer punto, hablamos de que hay que todos ahora entrar a cuidar a los que no vienen, cuidar a los que usted sabe que han faltado a los grupos, ayudar a llegarlos a los grupos, ayudar a llegarlos a la iglesia, estar pendiente de las personas, que es más fácil. Yo sé que faltan personas hoy, pero aquí tenemos muchas más manos, ojos, oídos, pies, que solamente yo, ¿verdad? Y que ayuda a todo esto, a que las cosas crezcan. Entonces tenemos que crecer. Yo no quiero crearme como una iglesia averaje. Y yo seriamente estoy orándole al Señor. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Yo sé que estamos en proceso de cambiar y hemos estado cambiando, pero tiene que continuar cambiando. Tiene que continuar sucediendo algo. El poder no nos falta. El Espíritu Santo nos falta. Oración, ayuno no nos falta. Aquí hemos ayunado, orado, ayunado. Entonces, eso no es el problema. El problema es de pronto más que necesitamos tener mejor estrategia. Hay cosas claves que Dios empieza a cambiar, una mejor participación, mejor responsabilidad, más crecimiento de parte de las personas, lo que hemos estado predicando, más gozo de qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos dando. Una de las cosas que quiero exhortarnos a todos es: tenga tarjetas de la iglesia con usted, póngalas en restaurantes. ¿Alguna vez ha hecho eso? En un restaurante donde usted come, deja la tarjeta de la iglesia. Hágalo, porque usted está creando awareness. Gente va a ir al website. Entonces, mantenga tarjetas de la iglesia, mantenga tarjetas de grupo y désela a personas, a meseros, meseras, lugares, cashiers, lo que sea. Hay que empezar a compartir, y estamos compartiendo algo bueno, algo gozoso, algo grande, algo que va a darle paz a las personas, ¿verdad? Y finalmente quiero compartir esto con ustedes. Tenemos un challenge y quiero que me ayuden a orar sobre esto. Esto es preliminar, esto es simplemente pensamientos. O sea que no lo vean como plan, no es plan, pero es pensamientos. Y los comparto con ustedes. Pero yo siento que algo tiene que cambiar también en el lugar donde nos estamos congregando. Algo tiene que cambiar. No sé qué, no sé cuál es la voluntad de Dios, pero algo tiene que suceder. Estoy hablando que sea en otro lugar. Yo estoy orando, pidiéndole al Señor que me guíe, pero, y como está diciendo mi esposa, mi
sueño es estar pegado a la I-75. Dime. Bueno, la I-75 está pegada al Palmetto. Sí, ese es mi sueño. ¿Ok? ¿Cómo podemos estar pegados a la I-75? Dígame ideas. ¿Cómo podemos estar pegados a la I-75? No, hablamos de ideas. No cómo se va a cumplir, sino cómo físicamente podríamos estar pegados a la I-75. ¿Qué clase de lugar? Dime ideas. ¿Qué podemos encontrar pegado a las I-75? ¿Hoteles? ¿O qué? ¿Una buena opción? ¿En el qué? Oh, ok, ok, sí, ya sé, está pegado a mi casa, ya, Volunteer Park. ¿Y qué? Sí. No, es que en realidad, déjeme decirle, esto es un descaro. Es un descaro, es una opresión. Y estoy cansado de eso. Bueno, te voy a decir, les voy a compartir con usted. Ya hablamos de hotel, ¿no? Hotel es una buena idea. Parques, escuelas, ¿qué más? Hay un problema con el código en los warehouses. Ese es el lugar peor. Porque la razón que me tocó venir hasta acá fue porque ningún otro lado, hasta probablemente después de University, no, hasta la I-95 se permiten warehouses que tengan iglesias. Tampoco. Pines, Hollywood, Miramar, todo cambió el código. No permiten iglesias. Las que están grandfather. El código cambió. Ajá. No. Ok. No es el llamado por ahora. De pronto otro campus. Sí. Dime. Ujú. No, y es una carga emocional, es una carga de estrés que no permite en realidad pensar correctamente. Hay algo que nadie ha mencionado. No, 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 seguro que no por ahora. Algo que no han mencionado. Ya mencionamos hoteles, parques, ¿qué más? Es otra opción, rentar otra iglesia, no es mi opción, es la última en la lista, yo diría. ¿Qué más? Theaters, cine. Déjeme decirle que las iglesias en los cines, hay iglesias que tienen, déjeme decirle, hay iglesias que tienen edificios, iglesias con dinero, que abandonaron sus edificios y se fueron a los teatros. Claro, porque dijeron, ¿por qué estamos pagando un mortgage de tanto dinero, mantener un edificio, mantener electricidad, mantener todo, en vez simplemente nos podemos congregarnos en teatros? Sí, claro, todos los teatros. No, y es otro también, Mark Batterson es un pastor en Washington, D.C., en D.C. Él tiene, él es muy a favor de eso. En las ciudades metro es una de las formas más grandes como se está evangelizando. Es, y eso, y claro, y es llevar, es salir en realidad salir de un escondite en muchas iglesias, estar mainstream en un lugar visible, también arreglar el problema de las finanzas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer.
Yo estoy cansado de $5,400 de renta. Digamos el Charter School, o sea, están los Charter School de Pembroke Pines. Yo estuve en el website de ellos hoy, ellos tienen hasta el rate. Con ellos nos saldría $700 la semana, con 2 salones y el lugar para iglesia, entre 100 a 200 personas. $700 a la semana por 4 es ¿cuánto? Ok. Comparado a 5,400, que va a subir otro 3% al fin de este año. ¿Cuánto es eso? Otro 3%, Rebeca. Va a subir como a 5,600, el otro año a unos 6,000 y el último año a 6,200. Sí, lo que pasa es de que, voy a ser sincero, la mayoría ya están tomados porque esto es muy popular. Ya, esto no es, no, esto es, this is the way. Como, porque iglesias, imagínate, tiene sentido. ¿Por qué ir a rentar lugares a tener este wait? Sí, para por iglesias pequeñas, no tiene sentido. Mira, la misma iglesia que está aquí a la vuelta, West Pines Community Church, que ellos empezaron en una escuela. Ellos empezaron en la escuela de Sheridan con la 172, el charter school que está ahí, el high school. Y ellos no se mudaron acá hasta que tenían como 300 personas. Crecieron por años ahí y luego, ok, tomaron esa decisión. Entonces, ya. Ujú, ujú. No, lo que pasa es de que, mira, la forma como lo estamos viendo es que estamos pagando 5,400, que lo estamos pagando. Así lo que sea que se recoja, hay que pagar los 5,400. O sea, estamos pagando eso comparado obviamente a pagar eso. Y no solo eso, la otra parte de la matemática es la electricidad, internet, seguros de whatever, la agua está incluida acá, maintenance. Nosotros hoy estamos pagando $6,000 al mes por el edificio, incluyendo todo. Sí, alarma, todo. $6,000. Yo estaba haciendo la matemática hoy. ¿Ah? Imagínate eso. Es un crimen. ¿Ah? Eso es un mortgage de una mansión. ¿En serio? Tú hablas con quien tiene un mortgage de $6,000 y mira la casa, la clase de casa que tienen. Claro, si fuera un mortgage sin problema, pero el problema es que no es un mortgage, es plata que está por el inodoro todos los meses, tirándose, 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 tirándose. Y no es poquito, ¿me entiendes? Es harto, ¿right? Entonces yo necesito que me ayuden a orar, por favor, y que yo siento que algo tiene que cambiar, como digo. Hay muchas razones que quiero que cambie las finanzas, quiero que cambie locación, me gustaría estar más pegado a la I-75, o sea, ahí mismo, si se puede, eh, donde podamos estar, la gente de Hialeah va a llegar también más rápido. Antes estamos en la Pine Sea I-75. Tú agarras ahí rapidito. La gente que vive también en el norte, la gente que vive al sur, la gente que vive al east, la gente que vive al west. Sería mucho más fácil. Hay hoteles, es otra opción. Muchas iglesias comienzan en hoteles o hay iglesias que están en hoteles todavía. Entonces, hoy en día la iglesia del futuro, muchos estudios están diciendo eso, son iglesias que ya no quieren ni comprar edificios, ni rentar edificios, sino usar las finanzas para cosas más útiles. Entonces, con eso terminamos hoy. Ayúdame a orar de que algo suceda.
Pero yo creo que necesitamos salirnos de acá. De una forma u otra hay que hacer algo, hay que tomar un paso de fe y, y aliviar ese peso y al mismo tiempo ser más accesibles a la comunidad. Ya. Es debatible, es debatible. ¿En la Miramar? Oh, no, ahí al lado de, sí, 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 al lado del Pembroke Shops. Sí, 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 ahí han hecho un par de hoteles, hicieron un hotel nuevo. Ya. Hoteles para mí es buena idea. Hay que pensar en eso, de que en realidad somos una comunidad, no un edificio. Esa es la diferencia, somos una comunidad. Y de que tengamos el lujo algún día de tener un edificio, ok, si Dios nos lo quiere dar, sucede, pero es obvio que ahora no es el momento. Tenemos que crecer y ser responsables con las finanzas. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por